Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 28 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos hoy al África, a Tagaste, tierra donde nació nuestro hermano San Agustín de Hipona, que nuestra iglesia conmemora hoy, obispo santo, como fue también su madre Santa Mónica, que en gracia de Dios conmemorábamos ayer también, domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor, iniciando esta semana. Y de San Agustín es mucho lo que se puede, en gracia de Dios, tomar como testimonio de buena fe, de conversión, de ese proceso de santificación que está en su libro Las Confesiones, que amorosamente invitamos a meditar en él, a apropiar para todos ser siendo consciente de la presencia de Dios inhabitando el alma, el espíritu y el cuerpo en la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Redentor, Sanador, Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito Santificador, y tomando testimonio de santos mártires y apóstoles, como también San Pablo, que habla a los gentiles hoy en la carta a los tesalonicenses, la primera de ellas, de lo que es el recto obrar de un obispo, que es un pastor que tiene a cargo por encomienda de Dios la administración de la sangre de Cristo, como decía Fray Nelson Medina en algún momento, tomando de Santa Catalina de Siena, de la Orden de los Dominicos, de la cual deriva nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui también, pero hoy en especial unidos a nuestros hermanos agustinos recoletos, de San Agustín de Hipona, comunidad cristiana adherida a la fe, Juan Ballesteros, Fernando Sánchez y otros hermanos que han caminado por acá en Campus, dejando testimonio de vida. Y es a lo que nos invita Jesús hoy, llamando la atención a los fariseos, que les dice hipócritas, por ser de doble moral, como se dice, de doble ética, de doble faz, la moneda con dos caras. Jesús tiraba la moneda, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque no se puede servir a Dios y al dinero, porque no se puede amar y amarse a sí mismo, negando a los demás, negando la unidad, negando la divinidad de todo ser siendo inhabitando en esa humanidad como una gotita de divinidad, como una historia de amor que escribe el Padre Creador con todos los seres amados y no podemos estorbar ese proceso. Eso lo hace Cristo, Él es el juez y dándonos de jueces, de administradores, de dueños, seres amados, no somos ni jueces, ni administradores, ni dueños de nada. Lo único que se nos ha llamado es a dar gracias por la vida y a dar testimonio de la vida en santidad, que es caminando con Cristo y llevando almas a Cristo para que Él haga la santificación. Así como las aves llevan los polluelos, llevan las crías, llevan los animalitos, todas las especies cumplen su función natural. Nosotros como seres humanos estamos llamados a leer la impronta natural en el corazón con la gracia santificante de ser criaturas, que en la divinidad, asistiendo a la humanidad, hay un puente que es en Cristo, esa es la conciencia.
ética, moral, profética de la verdad, que es camino, verdad y vida, Jesús, en espíritu y en verdad, no hay más. Lo otro es perdición, lo otro es corrupción y lo otro es ser testidemonio, testigos del demonio. Siempre va a estar allí, coligadas las fuerzas del bien y del mal. Siempre va a estar el maligno, oponiéndose a lo benigno. Siempre va a estar el tentador. ¿Con quién estamos? Si es con Dios, es ser testigos del amor y es amar. A eso nos invita la palabra de Dios hoy, porque el Salmo 149 lo dice muy claro. El Señor ama a su pueblo. Y nos queda sonando ese salmo de ayer, seres amados, Salmo 148. La misericordia del Señor es eterna. No abandones la obra de tus manos. Qué súplica tan hermosa de David. Somos hechura de manos del alfarero, de Dios. Y nos da la oportunidad de seguir corrigiendo nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Pero hay que implorarlo. Hay que dejar que acontezca Cristo en el corazón y dejarlo que haga la transformación Él. No nos llamemos a vanos reconocimientos, a vanas glorias, a vanos placeres. Todo eso es inútil, todo eso es pérdida y todo eso es hacer perder la gracia santificante en otros seres, además de perder la gracia, el estado de gracia, que es lo que lleva a la salvación. Sea el Espíritu Santo que nos acompañe en esta meditación, que ya nos ha regalado bastante en la previa y ahora en este inicio. Ya de hecho se porta muy bien nuestro Dios porque nos ha amado desde siempre. Démosle un poco de amor y ese poco de amor es a nuestros hermanos, abrazándolos, perdonándonos y todos reconciliándonos en unidad. Sean creyentes, no creyentes o descreyentes porque dejaron de creer, todos somos criaturas humanas, todos somos obras de mano de Dios y todos estamos llamados a la santificación. Amén. Dice en el libro de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo primero, hay un saludo. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios, el Padre, y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Y en acción de gracias a Dios, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos que activa ha sido la fe, que es servicial su amor y que fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo, y con una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya, partiendo de ustedes el mensaje del Señor
se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes. Y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 149 en alabanza. El Señor ama a su pueblo. Dios creador y rey. Aleluya. Canten al Señor un canto nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Alégrense los israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su creador y rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos. El Señor ama a su pueblo, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo, y aún dormidos canten de alegría. El Señor ama a su pueblo. Haya alabanza a Dios en sus labios y en su mano una espada de dos filos, para vengarse de los paganos, para castigar a las naciones, para encadenar a los reyes y gente poderosa con pesadas cadenas de hierro, para cumplir en ellos la sentencia escrita. Esto será una honra para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 13 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a los escribas y fariseos: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo! ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos! ¡ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí quedan comprometidos! Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes: quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada?
El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, dos comportamientos que muestran una consideración diferente. San Pablo a los tesalonicenses, exaltando la sana práctica de la sana doctrina, de la sana vida, en santidad, como obispos, como presbíteros, como fieles, como comunidad cristiana, por actuar conforme a la ley, conforme a Cristo, que es en espíritu y en verdad, y conforme a la promesa de salvación cumplida. Dios hace su parte siempre, pero exige el mínimo de nuestra parte para seguir cumplimentando la obra, que seguir avanzando en la creación, dando gloria a Dios en acción de gracias, reconociendo que solo Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que nosotros como humildes criaturas vamos haciendo ese tejido. Pero Jesús tiene que hacer una reconvención fraterna porque le duele en su amor misericordioso y la justicia divina que es santidad, tenerlo que hacer, pero es la única manera de enseñarnos, seres amados, de despertarnos, de sacarnos de ese enceguecimiento, de ese entorpecimiento de nuestras propias vidas, de entorpecimiento de las vidas de otros y entorpecimiento de la obra de la creación. A los fariseos les decía en su momento hipócritas. De ahí viene la palabra en el griego, hipocresía. Tiene por ahí un personaje en Grecia que era Hipócrates. Y muchos han hecho el juramento hipocrático, lo hemos hecho en la práctica profesional como técnicos, o en la práctica de vida como profesores, o en la práctica de educadores como padres, o en la práctica de fieles como cristianos. Juramos por la Sagrada Escritura, juramos por Dios y juramos en el credo. Y eso lo decimos, como se dice en el pueblo, de dientes para afuera. Pero al interior hay podredumbre, como en algún momento también vamos a ver que Jesús les decía, sepulcros blanqueados a los fariseos, nos lo dice a nosotros mismos, blancos por fuera y por dentro llenos de podredumbre, y por los frutos del corazón los conoceréis, declamando palabras de podredumbre como un sanitario, como una cloaca, un estercolero, vomitando en olor nauseabundo, en podredumbre, palabras que matan, que hieren, que lastiman, que aniquilan. La verdad se expresa con testimonio, en silencio. San Francisco de Asís decía, lleven solo el Evangelio a sus hermanos, y si hace falta, diga una sola palabra. Todo está en Jesús. Lo que uno, en gracia de Dios, trata de hacer por amor es una interpretación para llegar un camino a Jesús, llevarle almas para que Él haga la transformación, no es más. Pero a veces, como decía San Pablo, no hacemos el bien que debemos. Y por querer hacer el bien hacemos mal, porque no sabemos pedir lo que necesitamos. Y no hay que pedirlo, el Padre sabe lo que se necesita, lo que todas las criaturas necesitan para conectar en la creación, incluidas nosotras, almas, seres amados.
nos ha dado la oportunidad en ese libre albedrío, en la libertad de ir por el bien vivir, la bienaventuranza, que es la bendición, o ir a lo contrario, que es destrucción, que es el miedo, basado en la mentira, maldad y muerte. Y de eso se vale el demonio, para hacernos testigos del demonio, testidemonios, en vez de ser testimonio de Cristo, que es camino, verdad y vida, en obrar en espíritu y en verdad, no obrar según la carne. El demonio exalta el ego para hacerlo sentir muy importante, para hacerlo sentir muy poderoso, para hacerlo sentir muy sabroso. Las tentaciones del poder, del tener y del placer desordenados, por las cuales pasó Cristo, pero no cayó, tanto porque sea Dios y porque se hizo hombre, consciente de ello. No, Señor, es que no es conmigo, es que es con Dios. Usted no va a tentar a Dios, y a nosotros nos ha hecho hijos de Dios por la gracia santificante del Espíritu Santo con el bautismo por la fe. Habríamos de contestar lo mismo que Jesús. No, no y no, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. San Agustín de Hipona, qué tarde te conocí, criatura tan hermosa, tan antigua, yo buscándote fuera y tú dentro de mí. Y es una señal de que siempre en la misericordia de Dios, hasta el último momento, hay oportunidad, siempre y cuando no seamos perniciosos, ociosos y fastidiosos, de dejar todo para última hora, de hacer mal la tarea, pegándose de otros. No, hay que hacer el ejercicio completo y ojalá desde bien temprano. La espiritualidad se debe enseñar desde la niñez para que dure toda la vida. No dejársela a los adultos mayores, como se dice por ahí, a los viejitos y a las viejitas rezando en misa. Pues porque ya va tomando conciencia, pero ya se ha desperdiciado toda una oportunidad de vida y es apurado y ya no alcanza. Lo alcanza más fácil el Alzheimer, la pérdida de la memoria, o el tembleque ese, el Parkinson, y todas esas enfermedades raras que se van apareciendo. Pero peor que eso, que entra a ser natural, son las perversiones que hay por tanta distracción, tanto ruido, tanta farándula, tanta publicidad y todos caminándole a ellos. Esos son estratagemas, son distracciones que usa el enemigo, el opositor, el tentador, para involucrar. Es que, seres amados, es cruz y gloria, y no se nos va a quitar la cruz. Y si salimos de una cruz, llega otra, más grande, llámese cruz a un problema. Eso de venderle una vida light, fitness, todo placer, eso es falso. Eso es del maestro de la mentira, de la maldad y de la muerte, que si bien exalta el ego, también mete miedo y te hace sentir que no tienes perdón, que la culpa te lleva a la destrucción. No, el fuego, que se ha representado incluso en las Sagradas Escrituras, que lo utilizaba Jesucristo también, para él mismo ver el fuego en los profetas, Elías, Moisés. El mismo bautismo de Jesús en el Jordán, Juan Bautista bautizando con el agua y Jesús bautizando con el fuego. Transformación, ascensión al reino de los cielos, si es en el bien vivir, la bienaventuranza, que es bendición. Y si es al contrario, lo hace el patán, el tentador, el enemigo. Destrucción, corrupción, contaminación. Dos caminos contrarios. No se puede servir a Dios y al dinero, no se puede servir a Dios y al patán. A Dios con el patán, para afuera, no le crean nada. Ese no crea nada. Ese no hace sino dañar lo que ya está y generar división. A eso hace referencia Jesús allí, cuando dice lo sagrado que es el cuerpo.
habitáculo del Espíritu Santo, de Jesús mismo cuando se comulga en la hostia, el cuerpo de Cristo y la sangre, y del Padre Creador, porque ahí está la impronta del Hijo encarnado en María Santísima, la divinidad haciendo puente, altar, sacrificio y sacerdote. Y eso no es palabrería, es la verdad en Cristo. Y es la verdad que nos llama a defender como cristianos. Ayer se meditaba en la palabra de Dios ello. Como iglesia, es la verdad la que hay que defender. La de Cristo, lo otro no es verdad. Lo otro no ha tenido la revelación divina. Entonces cuando se le falta a un hermano ser amado, hermana alma, se le está faltando a la Santísima Trinidad, se le está faltando a ese templo sagrado. Lo otro es apariencia, lo otro es utilizar, lo otro es material. Que la ofrenda, Jesús también lo decía, el que está en pecado, deja la ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con el hermano y después vienes a presentar la ofrenda. Porque holocaustos ni sacrificios quiero, sino misericordia. Santiago el apóstol también decía, por las obras, por la fe, con obras, con testimonio, es que se muestra el amor de Dios y se muestra la creencia en Dios, creerle a Dios. Estos hermanos separados, protestantes, Lutero, Calvin, los calvinistas, todos ellos que hablaban de una fe ciega, solamente por la razón, solo creer en Cristo por decirlo, como una doctrina. ¿Y dónde está la práctica? ¿Y dónde están los testimonios de vida? Es que eso es un proceso, la conversión no se da por milagro, la conversión no se da como por arte de magia, la conversión no se da por un curso de conversión que se hace en un instituto o en una universidad o en una entidad superior del conocimiento humano en filosofía, no. A San Justino le decía precisamente, estúdiese la vida de los patriarcas, de los profetas, para llegar al conocimiento de Dios, no se logra por la filosofía. Y él es el patrono de los filósofos. Así que el embaucador, el tramposo, el mentiroso, se vale de la lengua para persuadir la mente, enredarla con doctrinas, con sectas, con ideologías. Y termina haciendo idiotologías y nos termina haciendo idiotas amorosamente, idiotas útiles de una sociedad de consumo, de una sociedad de esnovista, de placer, de modas, de farándula. Seres amados, pues vámonos serios. Ese no es el llamado de ser hijos de Dios. La gracia santificante que se nos da como criaturas superiores a las otras es para precisamente hacer el puente como hizo Cristo, puente con la divinidad desde la terrenalidad y despegue, porque ya dio testimonio, el mismo Cristo, la Santísima Virgen María, asunta a los cielos, en esa perfección, siendo humana. Y todos estos santos, San Agustín, Santa Mónica y todos los santos mártires y apóstoles, y hay muchos hermanos consagrados, y como dice el Papa Francisco, hay muchos santos de a pie. Hay hermanos invisibles. Como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos físicos, pero no es invisible a los ojos del corazón, y eso es lo que lee Jesús. Nada hacemos con taparle a Jesús y Él todo lo destapa. Qué dolor que nos diga hipócritas. El Sanedrín, que es hoy día el Senadrín, el Senado de la República, sacando leyes para otros, incumpliendo las leyes y el beneficio propio, intereses personales, superficiales, materiales. Seres amados, ¿no? Coherentes. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muy agradecidos. Hasta pronto.